Placer tenerte como hoy en el cierre de esta primera jornada. Daniela Ojeda es Product AI Team Lead en Notco. Y ella cuenta con bastante trayectoria como Product Manager. Como yo lo hablaba con ella, me sorprendía la cantidad de industrias con las cuales tuvo experiencia, de telco, fintech. Bueno, ahora vamos a ver todo lo que viene haciendo Notco, que es súper interesante. Y a eso, obviamente, siempre con una visión, digamos, analítica, de entendimiento de los datos, el entendimiento un poco de lo que está detrás del producto. Y la charla, cuando la hablábamos con Dani de por dónde podía ir, la tenemos ella decidiendo titularla como de la hipótesis de lanzamiento, ¿bien? Y va por el lado de cómo Giuseppe AI, una herramienta de Notcore, reduce drásticamente los ciclos de desarrollo de los productos internamente. Y eso es lo que un poco nos va a estar comentando hoy Dani, cómo esta evolución estratégica de Giuseppe. Yo la verdad que cuando la convoqué a Dani le dije, a mí me sorprende muchísimo esta herramienta, pues una herramienta que no sabía que estaba, bueno, un poco por las propias características, nos va a comentar Dani, a qué mercado la herramienta apunta y un poco el alcance que tiene, pero es una herramienta, digamos, que tiene que ver con el research, que tiene que ver con AI, y esa combinación de Research AI y cómo eso impacta, nos va a comentar un poco Dani en la organización, cómo les permite validar esos conceptos rápidamente, reducir el tiempo de lanzamiento de los productos de Notco. Entonces, realmente es algo, me parece súper interesante, por eso quería que Dani nos acompañe hoy, me parece una muy buena forma de cerrar esta primera jornada. Así que muchas gracias por acompañarnos, Dani, y bueno, ya te doy el paso nomás. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados y muchas gracias, Luciano, por la invitación nuevamente. Así que, bueno, vamos a hablar entonces de Notco y AI y Giuseppe. Bueno, espero que haya algunas personas de Chile y si no es así, bueno, hay de Argentina, sé que ahí también está Notco, Brasil también, y creo que está también en Colombia, en México, al menos han llegado, así que, bueno, espero que estén viendo la presentación, no estoy segura, creo que sí. Se está viendo, súper. Sí, perfecto. Bueno, primero me presento, entonces soy Dani Monge, soy Product Manager, Team Lead, bueno, tiene un nombre raro, pero en Notco hay desde hace ya un año. Ahí pueden, si quieren escanear, ay, perdón, el QR, ahí está mi LinkedIn. Bueno, sí les quería contar un poco de mí respecto a que no solo he trabajado en muchas industrias, sino que también he dado como algunos vuelcos en mi carrera que creo que marcan mucho un aspecto de mi personalidad que me gusta, que es la curiosidad. Yo soy psicóloga, pero luego de estudiar psicología, la parte que a mí más me gustaba era la investigación. De hecho, me gustaba mucho la investigación cuantitativa y según yo, a mis 25 años que terminé la carrera, quería trabajar en la academia y hacer investigación en psicología. Así que me vine a Santiago a estudiar un magíster en bioestadística, donde ahí sí era puramente saber cómo, qué datos tomar y cómo analizarlos. Bueno, sufrí mucho con probabilidades, cálculo y otras cosas que siento yo que eran innecesarias, porque al final uno igual usa un software. Era parte de eso como, de esas enseñanzas que son muy quizás como anticuadas en el hecho de que quieren que uno sepa el origen de la fórmula, pero después todo lo haces, ay, aquí se cae el carnet, SPSS o con Stata o cosas así. Entonces, de ese background cuantitativo en el que terminé después, bueno, llegué a experiencia de clientes, Antel, y desde ahí di el salto hacia el área digital, que en ese tiempo eran solamente como el poder dar servicios en esta empresa de telefonía, que ya sea como mostrar en ese tiempo que era muy relevante saber cuántos minutos te gastabas, cuánto te cobraban, luego cuántos datos usabas. Y bueno, todo eso en el fondo llevó a que tanto lo que aprendí como psicóloga, ya sea como en la parte de habilidades blandas, como la parte de investigación, empezó como a generar que todo esto se pudiese aplicar en el ámbito de producto. Eso sí, cuando yo partí, creo que partí en el 2015 en el área digital, ahí creo que éramos product owners, o estaba como recién llegando al marco de la agilidad. Entonces, más o menos que lo que hacíamos era acercarnos un poco desde el saber de que hay un método científico en el que uno observa algo
y quiere cambiar el comportamiento de las personas. En el fondo ese era nuestro objetivo. O sea, ¿qué queríamos nosotros en ese momento? Que la gente utilice canales digitales en lugar de llamadas por teléfono porque era muy caro. No era nada más, no era nada más profundo que eso. Y bueno, eh, luego bueno, muchos manejos, seguir en el área digital es lo que más me ha gustado, en lo que me siento como más fortalecida y también como más siendo como un profesional integral. También empezamos a utilizar herramientas cualitativas. Y bueno, ahí en parte, ¿qué es lo que ha hecho Notco para llegar a donde está? Muestra también una fuerte como inclinación hacia saber utilizar este método científico, saber encontrar, digamos, como los dolores, las necesidades y cómo también hay un mundo que para nosotros quizás los que estamos trabajando siempre en tecnología, es raro que la gente, en realidad la gente fuera de esta área, no esté tan digitalizada ni sea tan fácil que adopte herramientas digitales. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar un poco, a ver si, ahí está, Notco. Bueno, Notco AI, bueno, van a veces escucharme decir Giuseppe, es porque Giuseppe es como se llama, digamos, la inteligencia artificial en sí. Y Notco AI, digamos que es como, queremos llamarlo como un framework más comercial, porque dado que la marca ya tiene 10 años en el mercado, no queremos hacer esa separación, sino que al final, Notco, ¿cómo nació? Bueno, nació de una necesidad que se encontró, digamos, los founders, que era que estaban viendo que estaba esta tendencia más hacia el veganismo, por así decirlo, pero encontraron que los productos que eran como aptos para veganos, realmente, que trataban de ser como los reemplazos de los productos que son de origen animal, la verdad sabían horrible. O tenían una muy mala textura, o no podían realmente ser un reemplazo así como fidedigno, porque, por ejemplo, la mayonesa era muy aguada, o no sé, las leches de coco, las primeras, si es que se acuerdan, también era aguada, la de arroz era como una cosa que ponías eso en tu café y realmente te da asco porque parecía agua sucia más que otra cosa. Entonces, ¿qué pasó con Notco? Bueno, ellos se dieron cuenta que estaba este gran como abismo en la industria alimenticia de que todo es igual que siempre. O sea, probablemente ustedes si tienen como alguna marca favorita de comida, se van a dar cuenta que la receta evoluciona muy poco o si evoluciona, siempre es para peor. Acá en Chile, por ejemplo, ocurrió que habían unas galletas que se llamaban Tritón, que son como una especie de Oreo, por así decirlo. Y en algún momento tuvieron que cambiarle la receta porque salieron el tema de las estampas de los sellos, que era el alto en azúcar, el alto en grasas saturadas, etcétera. Y bajaron las ventas, pero estrepitosamente porque quedó muy mala. Porque cambiaron el azúcar por stevia, por ejemplo, o por sucralosa, y fue un fracaso principalmente porque no es llegar y reemplazar, sino que hay que también tener como en cuenta otras funcionalidades que hacen que digamos, el alimento se mantenga todas sus propiedades, todo lo que nosotros conocemos, y luego en el fondo funcione. Y eso son cosas que en su primer momento las personas que trabajaban en alimentos no lo sabían, porque ellos siempre habían seguido la misma receta, el mismo procedimiento y bueno, estaba como, digamos, como que estaba hecho. Entonces, ¿cómo lo hace Notco ahora? Es que al tener su primera inteligencia artificial, lo que empieza a hacer es que empieza a tomar mucha data, mucha data, que acá es donde nosotros hablamos de que tenemos información de ingredientes y mucha de esa información ha sido enriquecida por nuestros científicos. Es decir, aparte de saber como lo normal que trae, lo que trae un ingrediente, se le hacen análisis bioquímicos y esos específicos empiezan a ayudarte a entregar, a reconocer, por ejemplo, qué ingredientes pueden, por ejemplo, reemplazar el chocolate o reemplazar el azúcar sin perder el sabor original. Y eso fue lo que, ese algoritmo que nació hace 10 años fue el que dio origen a la Not Mayo, que fue el primer producto que sacó Notco,
que en el fondo lo que se quería hacer era una mayonesa sin huevos. Pero para que una mayonesa sin huevos triunfe, había que encontrar ingredientes de plantas que pudiesen mantener, obviamente, la consistencia, el sabor, el color, también parte del, no sé, de la vida útil del producto, la versatilidad. O sea, también acá, cada vez que se hace un producto, se prueban distintas recetas que son las que uno haría en su casa. O sea, si yo me quiero comer una hamburguesa con mayonesa, tiene que aguantar el calor y no sé, no volverse agua, por decir algo. O si la quiero, no sé, utilizar como para la base de, no sé, algún sándwich o alguna otra cosa que sea frío, tampoco tiene que pasarle nada. Y bueno, ¿qué ha pasado con Urco? Desde que se fundó, si bien ellos partieron haciendo sus propios productos, porque era como iniciaron a entender la industria alimentaria. Eso es muy loco, porque en el fondo es, digamos, como que para entender y ponerte en los zapatos de quién hace un alimento y quién consume un alimento, ellos se transformaron en una empresa de producción de alimentos. Y bueno, ¿qué ha pasado con ellos? Empezaron bueno, a recibir distintos fondos y tuvieron distintas alianzas. Han trabajado con diferentes marcas a nivel mundial, que son aquellas que han confiado que Notco, con la inteligencia artificial que tiene y el equipo de personas que tiene, es capaz de hacer las cosas que ellos no pueden hacer, eh, ya sea como por burocracia o tiempos o alguna otra cosa, vieron que acá hay un talento y una forma de hacer las cosas muy distinta a cómo funcionan ellos. Y bueno, ahí pueden ver que está con Kraft Heinz y Mars y otros de los grandes. Y bueno, esta es como ya la historia. Entonces, toda la parte de comida, que es cuando se inició, empezó con un portafolio propio, que era el poder hacer estos alimentos que pudiesen reemplazar a los de origen animal. Primero fue la not mayo, luego la not milk, luego los helados, hamburguesas, chicken, después batidos, o sea, ahora están las proteínas. Y también empezaron las colaboraciones que permitieron que estos alimentos se utilicen en otras recetas. Y ahí es donde también empezaron los desafíos, porque, por ejemplo, Starbucks, ellos usan la Not Milk, es como es la alternativa plant-based que no te cobran. Entonces tú puedes pedir tu cappuccino, tu frappuccino, pero el tema era, oye, no espuma como espuma la de vaca, no puedo hacer la figurita, no puedo hacerlo esto. Entonces el desafío para la gente de investigación fue, bueno, ¿cómo hago entonces que esta leche, o sea, esta no leche, porque no es leche, pueda ser similar, o sea, pueda tener todas estas funcionalidades? Porque no lo pensamos así la primera vez. O sea, la primera vez era que fuese una leche, pero no algo tan específico como todo lo que necesita un barista. Y ahí es donde nuevamente ellos recurren hacia los módulos de Giuseppe y empiezan a optimizar con distintas variables que ya se han recopilado respecto a los ingredientes y a los procesos para optimizar la nut milk y hacer que pueda tener la espuma necesaria, la versatilidad necesaria para hacer un café. Luego, bueno, hicieron otras cosas con Dunkin' Donuts. Creo que las donas que son veganas utilizan el nut manjar o el nut dulce de leche. Burger King usa la nut burger como la hamburguesa alternativa. Y bueno, después cuando esto empezó a surgir y se empezaron como a conocer los resultados y cómo estos alimentos hechos por Notco en realidad no se diferenciaban drásticamente del de origen animal, como si ocurría con otras marcas, Kraft Heinz vio la oportunidad de, en el fondo, hacer un partnership con Notco y la presencia que tiene hoy en Estados Unidos Notco es de la mano de Kraft Heinz y se está encargando de tomar todo su portafolio o los productos quizás más icónicos y transformarlos o tenerlos en una versión plant-based. Por ejemplo, está el Not Cheese, el Not Cheddar Cheese, hace poco sacaron el Not Mac and Cheese y eso lo hace un equipo de personas de Notco que a través de la marca de Kraft Heinz saca estos alimentos y nuevamente eso también se utiliza nuestra AI para lograr encontrar los ingredientes, los procesos y cómo optimizar.
Y bueno, desde el 2023 lo que está empujando Notco es que nuestra AI pueda ser parte de la tecnología que usan las compañías como más importantes del mundo de alimentos, que igual es como medio una mafia, porque son pocas, son pocas, siempre van a ver que es Mondelez, Unilever, Kraft, Mars, Coca-Cola, son como 10, como que como en todo, están como todo concentrado. Y esas compañías en el fondo lo que quieren es poder decir, yo quiero ser tan rápido como Notco o quiero tener la capacidad que tiene Notco para, por ejemplo, reducir de, del hacer un producto que puede ser entre un año y un año y medio, reducirlo a 6 meses. Y eso es lo que, bueno, les voy a mostrar que esto igual obviamente está muy simplificado y no es lineal, sino que obviamente tiene mucha recursividad, pero para desarrollar un producto, digamos, de consumo masivo, eh, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y que creo que es lo que ocurre igual en productos digitales, quizás con más o menos similitudes, pero siempre hay un problema que algo está ocurriendo, ya sea, por ejemplo, hoy que hay una categoría que empieza a disminuir sus ventas o empiezan a ocurrir, no sé, nuevas legislaciones que te van a forzar a hacer cambios en la receta o empiezan a ocurrir nuevas tendencias. Por ejemplo, me imagino que varios de ustedes saben como la tendencia que hay en consumir proteína, porque ya es como que todo el mundo tiene que consumir, creo que es como 0,8 no, 0,8 pounds, libras según tu peso, para proteína, digamos, como para mantener tus músculos, o también está lo alto en fibra, o no sé, las tendencias con matcha, o sea, cada cierto tiempo algo se viraliza, se vuelve importante y también están todas estas tendencias de salud que obviamente hacen que un alimento regular empiece quizás a ser menos consumido porque en el fondo te das cuenta, oye, esta barrita que, no sé, antes estaba acostumbrada a comerme una de cereales, me doy cuenta que está llena de azúcar y en realidad no me está sirviendo, no me está ayudando, sino que todo lo contrario, y empieza a salir todo lo alto en proteína. Entonces tenemos un problema, que es como lo mismo que hacemos nosotros en digital, y bueno, obviamente ese problema se contextualiza y se empieza a buscar información. Acá nosotros tenemos digamos, como una etapa que tiene el desarrollo del producto, que es como toda la ideación, que es donde ves el problema, vas a ver, digamos, como qué targets o segmentos, que también muy similar a lo que nosotros hacemos, digamos, cuáles son los más afectados o aquellos que podrían ser a los que les vamos a ir a solucionar un problema y bueno, nosotros aquí yo puse que entregamos 5 conceptos, pero es por lo que hace el módulo, pero obviamente uno puede seguir iterando. Y lo mismo, digamos, se hace en Product Management, que finalmente uno, obviamente, no es que tengas una única solución, tienes varias y vas a testear, obviamente, la que se pueda hacer, que sea factible, que sea rápida, que sea barata, o bueno, ahí vamos viendo según las prioridades. Y luego tenemos otra etapa que es, digamos, como toda la fase de desarrollo, que también tiene como una etapa temprana, que es donde, bueno, aquella idea se va a ver su factibilidad. Eso acá también lo tengo como un poco ligada a lo que usualmente también hace el food developer, que es en el fondo, él va a recibir este concepto, que usualmente es como un documento, ese documento se empieza a leer y se empiezan a dar cuenta si es que realmente es real aquello que están pidiendo, si es que se puede hacer o no se puede hacer, y luego vas viendo como qué problemas te vas a encontrar, porque obviamente cuando alguien te entrega, oye, quiero hacer, no sé, bocaditos de matcha que sean altos en proteína y fibra y otras cosas, lograr todo eso no es algo que se haga ni fácil, ni rápido, ni barato. Así que ahí es donde empiezan como a revisar, bueno, cuáles van a ser, dónde va a estar el tira y afloja de hacer esto. Y ahí es donde ven, por ejemplo, bueno, ingredientes. Si es que me dice que tiene que ser alto en proteína, obviamente uno de mis ingredientes va de esa mano. Otra, si es que, por ejemplo, la vida útil tiene que ser de 8 meses, no puedo tener ingredientes que duren 6, porque si no, probablemente se empieza a corromper el producto. Si es que hay regulaciones, por ejemplo, estas estampas que están, creo que en Chile, Argentina, en México, bueno, también probablemente voy a querer evitar alguna de ellas, y eso también implica lo que yo escojo.
Y luego voy a otra fase cuando ya vi, digamos, como lo que va a ocurrir. Me paso entonces a la etapa del desarrollo, donde también vimos que se hace nuevamente un símil a lo que hacemos en el desarrollo de productos digitales, un benchmark o un análisis de competidores, y también empezamos a ver, bueno, qué es lo que hay en el mercado y cómo se está comportando. Entonces ahí podemos ver desde analizar reviews de clientes respecto a cómo evalúan un producto, qué es lo que destacan en el packaging, qué ingredientes son los que están utilizando, qué es lo que, el precio, etcétera. Se ven como mucha información y luego ya en las siguientes fases como del desarrollo va la selección de los ingredientes, este como análisis regulatorio para saber si lo vas a poder vender o si esos ingredientes están permitidos donde lo quieres vender. Una serie de formulaciones. Acá la idea es que ¿qué es lo que hace el developer primero? Es ir a tomar N fórmulas, puede ser desde una hasta, no sé, 50 la capacidad que tenga, y las va a probar en una cocina o en un laboratorio para ver que logre, obviamente, todos estos requisitos funcionales y luego también los sensoriales, y luego ya se va a tomar esa fórmula y se va a poder extrapolar hacia la industrialización. Y bueno, ya en la industrialización también hay otra fase que se hace la evaluación sensorial, se hacen los estudios de la vida útil, todo el análisis nutricional para poder hacer la tabla nutricional, y todo esto ocurre antes de que pueda salir al mercado. Y bueno, aquí es donde, digamos, como en este ciclo, que como les decía, si bien yo lo esquematicé de forma lineal, siempre va idas y vueltas, porque desde que el concepto se puede seguir iterando, porque, bueno, algo ocurrió en el mercado, o los ingredientes, porque, no sé, por ejemplo, ahora que hay bastantes como conflictos bélicos, no sé, por ejemplo, como Ucrania era un sector que era como muy conocido por agricultura, no sé, el trigo está más caro, por ejemplo, Estados Unidos que quiso banear a China también, o sea, muchos ingredientes vienen de China, sube el precio, el cacao está carísimo, el café está carísimo, entonces como que hay muchas cosas que después vas a ir viendo que pueden ir interrumpiendo tu formulación o tu desarrollo de tu producto, y en algún punto tienes que seguir investigando y dando como una vuelta a las cosas que tienes que resolver antes de salir. Entonces, bueno, NotCoAI está, digamos, como desde la idea hasta el desarrollo, en el sentido que nuestro compromiso es llegar como a apoyar a las empresas desde saber qué producto lanzar, porque como les decía, o sea, lo que uno quiera, o sea, porque realmente creo que, o sea, obviamente está como la comida que todos los días vamos a consumir, como, no sé, en el caso de Chile es el pan, quizás en el caso, en otros lugares son otras cosas, pero siempre hay como productos que están en una canasta familiar versus los que son como los que te das como la indulgencia o el gusto de tenerlos, y también el hecho de que eso como se ha ido haciendo siempre, en algún punto ya no se puede seguir haciendo como siempre. Entonces, con la plataforma que es de Concept, nosotros utilizamos inteligencia artificial generativa, que es esta como, digamos, cuando ustedes van a ChatGPT y quieren como crear una imagen o crear un video o algo así, se utiliza, digamos, como parte de eso para crear en el fondo digamos, como el producto según los segmentos que quieren utilizar. Esta herramienta tiene, por ejemplo, información de social listening, de redes sociales, posteos, newsletters, tendencias, o sea, va leyendo qué es lo que va ocurriendo en el mercado, ya la empresa también le puede poner su información de ventas o quizás como estos estudios que son un poco más específicos que hace Nielsen o Euromonitor o de ese estilo. Entonces, en el fondo se va llenando de la información de qué está pasando, y luego junto con hacer un match con tu marca o con la empresa, en el fondo te va a poder entregar conceptos, digamos, como dentro de la norma o de lo común o muy disruptivos. Es ahí donde la persona que está encargada va a ver qué es lo que quiere. O sea, si quiere algo muy disruptivo, bueno, prepárate quizás como para tener, no sé, un smoothie que puedas compartir con tu mascota. Es así de disruptivo.
que sea, digamos, como un alimento que puedan consumir tanto humanos como perros y no le pase nada a ninguno, como, no sé, ir a hacer algo como más tranquilo, como, no sé, galletas gluten free de limón que te sirvan para hacer, no sé, la base de un cheesecake. Como que ahí depende como de cómo la marca lo quiere abordar. Luego, una vez que tenemos el concepto ganador, que va a tener una descripción, va a apuntar a un cierto target de clientes, va a tener ciertas características ya del producto y de lo que quiere lograr, nos vamos al siguiente módulo, que es el de Discovery, que en el fondo te ayuda a iniciar tu espacio de hipótesis y llegar a las primeras formulaciones que vas a testear. Entonces aquí también parte nuestra idea de ir optimizando los tiempos de trabajo, porque hoy, digamos, si tú no utilizas una herramienta como esta, vas a estar en el ensayo y error. ¿Y eso por qué? Porque muchas de las empresas que hacen alimentos no cuentan con un gran equipo de investigación y desarrollo. O sea, son algunas personas, también son personas que se han ido especializando en su carrera y en la categoría en la que la empresa trabaja. Por ejemplo, si una empresa hace chocolates y es especialista, obviamente, en bolitas de chocolate, barras de chocolate, en chocolate en polvo, leche con chocolate, está todo rondando ahí, pero si un día se le ocurre, digamos, a alguien que pueden ampliar su portafolio hacia galletas, ahí ya van a tener un problema, porque el horneado, o sea, o los productos horneados trabajan muy distinto a cómo se hace chocolate. Y ahí ya las personas van a tener quizás un gap de información que tienen que suplir o contratando consultores externos o tratando de obtener información con las personas que les dan ingredientes, entonces se vuelve un proceso muy lento y tedioso en el que tienes que esperar que otras personas te asesoren. En cambio aquí, la idea es lograr que nosotros al tomar el concepto empecemos con esta plataforma que ya no es generativa, sino que acá ya utilizamos agentes de inteligencia artificial. Acá nosotros tenemos un agente manager, que es como el que te recibe, el Giuseppe, tu anfitrión, y luego Giuseppe va a ir derivando las distintas tareas que tú le pidas en la aplicación a los distintos agentes que son especialistas, por ejemplo, uno en hacer una formulación. Hay un agente que también es especialista en regulaciones de ciertos países, entonces la idea es que esos dos agentes, antes de entregarle la fórmula o las primeras fórmulas al usuario, en teoría conversan o se delegan, más bien, se delegan la información y hacen un pequeño, así como un pequeño, ¿cómo se llama? Como que se calibran para decir, bueno, sí, este ingrediente, por ejemplo, la stevia, sí la puedes usar al 5% en Estados Unidos, pero no, y así sabes que la fórmula está cumpliendo con regulaciones, de todas maneras le puedes pedir después más información. Hay otra gente que digamos, el encargado de ir a buscar competidores y así lo vamos a ir poblando hasta tener, digamos, como una serie de agentes que sean muy buenos en hacer una tarea, pero luego hay uno que orquesta todo y entrega el output final. Y una vez que tenemos, digamos, como una serie de fórmulas que sirven a ese concepto, que, digamos, están cumpliendo con todos los requisitos que estaban, esa fórmula, bueno, ahí hay una parte que nosotros no podemos todavía, digamos, como reemplazar, pero es cuando la persona toma esa fórmula y las va a hacer a un laboratorio, a una cocina. En el fondo trata de llegar a lo que tiene que llegar, va a ajustar obviamente lo que tenga que ajustar, luego le entrega el feedback a Giuseppe y toman esa fórmula para luego optimizarla para el desarrollo industrial. Y ahí puede ir desde cambiar quizás ciertas proporciones de ingredientes, agregar alguno distinto que en el fondo te permita reducir costos. Se van utilizando ciertas variables que te ayudan en el fondo a obtener el mejor resultado dependiendo de lo que tú necesites para el producto. Si quieres como que el costo sea menor para que obviamente tú lo puedas vender a un mejor precio, o si necesitas que se optimice porque, no sé, el packaging, no sé, digamos que el área que lo diseñó hizo algo como transparente y algo así, acá no puede llegarle la luz, entonces se van combinando distintas cosas que te van a hacer llegar al final a lo que necesitas.
Y bueno, acá como les comentaba, en el fondo, qué es lo que hace cada uno y qué es lo que va utilizando. Concept es la IA generativa, que va a ser, en el fondo, te hace la imagen, te hace la descripción del producto, la idea, los claims, y te deja como, incluso como algunas opciones de cómo se podría ver el packaging, pero eso obviamente después va a depender como de la fórmula también. Discovery eran esta serie de agentes que hacen distintas tareas para llegar a las primeras fórmulas. Y luego Elevate, que es el que optimiza, lo que hace es utilizar modelos predictivos, esto es mucho más de Machine Learning, en el que empieza a utilizar las variables de la información que tú le das y comienza a optimizar según digamos, como las características que tú quieres potenciar, ya sea como algo a nivel de textura, consistencia, por ejemplo, Elevate fue el que ayudó a que la Not Milk pudiera dar la cantidad de espuma y pudiese tener la versatilidad para hacer una bebida tanto caliente como fría, porque también esa era otra variable. En el fondo, los frappuccinos necesitan quizás tener la misma consistencia y la misma versatilidad de la leche, que es que tú le pones hielo frappé, creo, y bueno, y todas estas salsas que se comportan de una manera y esa misma leche es la que vas a utilizar para hacer digamos, como el capuchino caliente, que también va a tener que dar una cierta cantidad de espuma, que tiene que mantener el color, un color bonito de café. Entonces, todo esto, en el fondo tú le puedes ir metiendo variables. Creo que algunas incluso se dieron cuenta que, no me acuerdo qué producto era, pero si es que el producto estaba en México, que hay cierta altura sobre el nivel del mar, se comportaba un poco distinto a hacerlo acá en Chile. Entonces, también se van dando cuenta de ese tipo de cosas. Y bueno, ¿cómo se llegó, se preguntarán ustedes, a llegar a estos tres módulos? Bueno, se llegó justamente al hecho de haber sido parte de la industria y bueno, y seguir siendo parte de la industria. Estos tres módulos partieron siendo herramientas internas, o sea, de hecho siguen siendo herramientas internas y no se veían nada de cómo se ve ahora. Era, de hecho, el algoritmo que inició todo, el Giuseppe, primero solo, digamos, como que solo entregaba un JSON, nuestros chefs tenían que pasarle un TXT y ahí obtener la receta, y no era, digamos, como algo usable o externalizable. Y bueno, primero partió, claro, haciendo un algoritmo que solo hiciera la fórmula. Luego se dieron cuenta que esa fórmula necesitaba ser industrializada y comportarse de cierta manera para que en el fondo ese producto pudiese llegar a una góndola. Y ahí les pasaba, por ejemplo, que cuando no tenían Elevate, les pasó que creo que fue la primera carga de Not Mayo que pudieron vender en Cencosud. Eh, el camión se las llevó, todo ordenadito, bonito, y llegaron al primer supermercado y estaban todas las mayonesas estalladas porque no se consideró como la presión, creo, de cómo se hace el sellado digamos, como de este pote, no sé cómo se llama, de la botella que tenía la mayonesa. Entonces, son cosas que les fueron pasando. Entonces, se dieron cuenta, bueno, hay que hacer algo que pueda tomar ese tipo de variables. O sea, si un camión va por la ciudad y justo es verano y no tiene, no sé, refrigeración o hace mucho calor o pasa por un lugar lleno de baches, probablemente va a impactar en que si el sellado o el producto hace que esto se infle, se deforme y se rompe todo. Lo mismo pasaba como con saber qué productos son los que se tienen que hacer. O sea, Notco experimentó con muchas categorías y ahora está reduciendo justamente porque no todas realmente eran necesarias. Algunas fueron como, oye, es que a mí me gustaría que esto pasara. Y como era un equipo pequeño, en el fondo todas las ideas eran válidas y se iban a probar, pero claro, ahora sí ven las ventas, probablemente se dan cuenta, no, en realidad tenemos que ser buenos en Not Milk, tenemos que ser buenos no sé, las hamburguesas, en los nuggets, tenemos que ser buenos en las barritas y hasta ahí llega el portafolio. Y así muchas otras marcas que también empiezan a perder el market share porque en el fondo empiezan quizás a diluir mucho su portafolio y empiezan a perder oportunidades o el mismo hecho de no estar como arriba con las tendencias, sobre todo si eres como una marca nueva, eso suele traccionar mucho, entonces también el tener ese factor de que puedan hacer algo rápido y sorprender, eso también ayuda mucho. Y el otro gran tema era en el fondo el cómo poder utilizar distintos ingredientes
para, por ejemplo, reformular productos, que es esto lo que les va a pasar a muchas marcas con las regulaciones, de que ahora, por ejemplo, hay temas con la sucralosa, que no sé, creo que da cáncer, no estoy segura, pero tiene ahora como que sale incluso como en el etiquetado algo especial. Entonces, bueno, cuidado con eso. No sé, por ejemplo, también hay otras tendencias, sobre todo en los lugares donde el Ozempic está como más masificado, como hay productos alimenticios que salen con GLP-1, que es, digamos, como el mecanismo que hace que se active, digamos, la saciedad. Entonces, la industria va a cambiar y por eso también está lo alto en proteína, porque en el fondo, si hay mucha gente en Ozempic, empieza a perder masa muscular y necesita más proteína y ya no van a tener los atracones, entonces como que las porciones se van a poner más pequeñas, entonces empiezan a ocurrir demasiadas cosas y los ingredientes de siempre quizás ya no van a ser la solución, o no vas a poder utilizarlos tampoco en las proporciones que tú querías. O sea, yo creo que el caso más, como más común es el del azúcar. O sea, yo que nací en los 80, con, toda mi vida con triple o cuádruple porción de azúcar, todo, y bueno, no había problema, pero ahora sí un problema, o lo mismo, si es integral o si es, digamos, harina regular, ahora ya eso, digamos, como que todo tiene que tener una porción de cosas integrales, granos completos, mucha menos azúcar, o también incluso las mismas alergias alimentarias, que era lo que hablamos con Luciana, que tenemos problemas con la lactosa o con la caseína, que es la proteína de la leche. O sea, yo no tomo, o sea, ahora sí tomo Noctil porque me gusta, pero la empecé a tomar porque no podía tomar leche regular. Entonces, así todo eso va evolucionando y las cosas de siempre ya no pueden seguir así. Y esta industria probablemente lleven algunas cosas 100, 50 años sin cambiar nada, porque no era necesario, pero ahora sí ocurrió. Y digamos que herramientas como esta van a acelerar el proceso de adaptación de las fórmulas, y el hecho también de que se puedan hacer, digamos, como de cierta manera, como para distintos países al mismo tiempo. Por ejemplo, si tú quieres reformular, no sé, digamos que ahora que están los temas como azúcar, probablemente, no sé, los jugos concentrados o digamos como estos néctar, que sabemos que tienen harto azúcar, tienen que cambiar. Pero ese néctar está en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en México, y todos tenemos leyes distintas probablemente. Entonces, incluso nosotros podemos tratar de adaptar esa fórmula o al menos saber si va a funcionar para todos esos países, porque vamos a, en el fondo, hacer la evaluación de la, digamos, de la regulación para saber que esté cumpliendo con todos ellos. Y eso, por ejemplo, en el caso de hacerlo como análogamente o como se hace siempre, son 7 abogados distintos a los que les tienen que pagar, que tienen que ser especialistas en las leyes de cada país para poder hacer esa primera como evaluación para obviamente después seguir con la fórmula final. Entonces, claro, ¿en qué estamos nosotros? En esta idea, obviamente, de ahorrar tiempo, ahorrar costos y el hecho de que igual, obviamente, las personas puedan estar en una etapa quizás de mayor innovación o de pensar en nuevas cosas para hacer quizás alimentos más nutritivos o diferentes o como que cumplan ya otras necesidades y que esto se acelere gracias a Notco AI. Y bueno, acá les quería mostrar solo un poquito de cómo son los módulos en sí, pero bueno, ya lo hemos hablado bastante, pero en el fondo el journey era el que les comentaba, solicitar los conceptos, las ideas de producto y genera un documento, eso es lo que nos entrega. Discovery, también este es el que en el fondo con los agentes entregaría primeras fórmulas para ir a probar, qué es lo que tiene acceso a una base de datos de más de 15.000 ingredientes, tiene también este agente de regulaciones, te ayuda también a hacer, digamos, como un análisis de competidores, y tenemos Elevate, que es aquel que nos va a ayudar a optimizar aquella primera fórmula hacia la industrialización y que en el fondo sea lo más, digamos, como utilizable y que respete como los requisitos que queremos. Y bueno, eso, eso les quería presentar.
Espero que les haya servido un poco como hacer este paralelo entre lo que se hace en el fondo con esta inteligencia artificial, digamos, como para hacer un producto concreto, o digamos como físico, por así decirlo, versus también lo que se puede hacer con un producto digital. Nosotros igual utilizamos otras herramientas de inteligencia artificial como Gemini o ChatGPT, los usamos también como parte del benchmark que hacemos de nuestros productos para ver, digamos, qué tanto nos estamos diferenciando, porque en el fondo nosotros tenemos data que es nuestra y que es especializada en el desarrollo de alimentos. Y bueno, también yo como Product Manager la utilizo también para hacer documentación o incluso algunos análisis como con el Deep Search o algunas cosas, y estamos también con el equipo obviamente usándolo en nuestro día a día y no quedándonos fuera de el poder adoptar estas herramientas. Obviamente no le damos todo nuestro trabajo, sino que simplemente le damos así algunas tareas que nos ayuda a empezar y luego supervisamos el resto del output. Súper interesante, Dani. La verdad, yo cuando me lo habías comentado, ahora lo tengo aparte mucho más claro, porque me imaginaba hasta dónde llegaba, pero no. Es difícil para alguien que no trabaja y por ahí va un par de las puntas que te iba a leer. Pero es difícil para alguien que no está, y mismo te habrá pasado a ti que no venías directamente de un tipo de industria similar, entender de repente una industria tan particular como es alimentos y dentro de eso cómo funciona la tecnología y el proceso es algo bastante complejo y a mí me saca un poco de la mentalidad normal que tengo para... Pero bueno, la verdad muchas gracias, pues fue súper clara la exposición de cómo usan la plataforma, qué les permite hacer y un poco cómo la fueron modelando. En ese sentido, acá una pregunta de Guillermo que comenta, déjame ver bien, acá está. ¿En algún momento testearon la plataforma junto a las empresas de alimentos o cómo definieron el roadmap para que vaya evolucionando? Sí, bueno, desde que yo llegué, que fue el año pasado, de hecho lo voy a linkear a tu primer comentario de cómo de llegar de industrias que no hacen digamos, como el producto físico final, sino que, no sé, eran Claro. servicios, por ejemplo, los e-commerce o lo otro. Ujú. Bueno, llegué a entender esto gracias a poder hacer investigación. O sea, yo llegué y me entrevisté primero con los food developers o las personas que trabajaban en Notco, de Chile, de Argentina, de México, de Estados Unidos y Brasil, digamos, para entender cómo ellos trabajaban y qué es lo que hacían, porque me pasaba lo mismo, o sea, como, ¿cómo es esto? ¿Qué hace esto y por qué necesitan tecnología? O dónde la necesitan más bien. Em, y bueno, luego de eso fue como, bueno, ya conocí la perspectiva interna y luego empecé a buscar gente de afuera. Yo no conocía a nadie, la verdad no tenía en mi círculo de conocidas personas que trabajen en alimentos, así que agarré LinkedIn, acepté la oferta del Premium por 2 meses gratis y empecé a buscar profesionales del área de la industria alimenticia y les empecé a escribir, como, oye, me gustaría hablar 30 minutos contigo. No sé, le escribiría a, no sé, 150 personas, creo que me respondieron unas 40 y de esas como que concretamos algo, como una conversación de media hora, yo creo que como unas 30. Así que Ah, conocí personas que hacían esto en distintas escalas, o sea, porque Notco sí tenía como, digamos, como tiene estos partnerships con, digamos, como con los grandes de la industria, sí sí, había craft, conversaciones sí, ahí, sí. claro, con Kraft, pero ahí hablaba, digamos, como los gerentes o los que estaban, como era Claro. más del producto que querían desarrollar, y estas entrevistas era como, bueno, cuéntame cómo haces tu trabajo. Entonces ahí yo conocí personas de medianas empresas, emprendedores o de pequeñas empresas y te contaban de todo. O sea, como, por ejemplo, me acuerdo de una argentina, ay, que ellos hacían mermeladas, que también era como grandota. Y la persona, el jefe de desarrollo de producto, me decía, no, somos tres, como uno que hace calidad del producto, el food developer y él. Eran 3 personas y era una empresa enorme, o sea, como que muy importante en Argentina. Dulcor sería, Dulcor creo que era. Y luego, no sé, hablaba con una persona que tenía un emprendimiento que hacía snacks de garbanzo, que era como para hacerlo saludable, y también ella hacía todo y arrendaba, no sé, la maquinaria en alguna parte o el laboratorio en alguna parte, y así te vas dando cuenta que
y nos fuimos dando cuenta como de los problemas que en el fondo igual se iban haciendo similares en el sentido, uno de, bueno, llega una nueva idea de un producto que hay que hacer y es súper vaga. En general era como, es que el Claro, gerente o el vendedor o nos dimos cuenta que esto está de moda y lo queremos hacer, o no nos queremos quedar abajo. Entonces, a algunos les llegaba eso, oye, no, vi que está de moda el chocolate Dubai, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos pusimos a eso? Así de simple. Entonces, partía como la ambigüedad de la pedida y luego ya mm, después los problemas eran, bueno, pero ¿cómo hago esto? Si yo solo, por ejemplo, acá en Chile igual hay una empresa que se llama Ecart, que es de mermeladas, cereales, y también han ido innovando, hacen galletas ahora, pero también ellos solo hacían mermeladas y manjar y otras cosas. Y se empezaron a ampliar hacia la parte de galletas o golosinas. Y fue, oye, pero nosotros nunca hemos hecho cosas horneadas, no tenemos ni siquiera las máquinas, no tenemos un laboratorio para testear, hacemos todo en una cocina, o sea, cocina como la de nuestras casas. Entonces empezaron ellos, por ejemplo, me decían, no, yo llamo al proveedor de ingredientes, le pregunto cómo se hace esto y él me viene a dar una charla y le pago, o le pago un consultor externo. Entonces, esto, y lo mismo, si necesitan regulaciones, le pagan un abogado. Entonces, o sea, lo que tú te das cuenta es como, bueno, hay muchas cosas que dependen de otro y así es como claro, se alargan los tiempos y en algún momento ya alguien se aburre de esperar y dice, no, ya, nos sigamos. Y también nos contaban mucho eso de que proyectos que inician y ya llevan 6, 7 meses trabajando en el prototipo para luego venderlo, se cortaban ahí porque ya fue, oye, no, esto es muy lento, no tengo cómo llegar a la industrialización, porque también lo que pasa es que en general nadie tiene como su propia fábrica, o muy pocas empresas la tienen, y todo se arrienda. Entonces, también ellos no se querían arriesgar a ir con una fórmula que no estaba aprobada para industrialización y llegar allá y fracasar, porque ahí ya era claro. muy difícil, era tiempo perdido, no les iban a volver a dar una, no sé, como un tiempo de prueba hasta un mes más, entonces tenían muchos de esos problemas que uno dice, oye, esto es como re análogo, o sea, o por ejemplo ellos buscaban ingredientes por Google, o buscaban, no sé, los papers científicos también, como Google Scholar, después se tenían que conseguir la cuenta para encontrar algo, y bueno, fuimos como en el fondo recopilando todos estos dolores y bueno, en el caso de Discovery, que es el módulo que llevo yo, el fondo fue que después de todo, así como de todo lo que pudimos encontrar y leer, nos dimos cuenta que el output que ellos necesitaban era esta fórmula inicial, pero que había muchas cosas que ellos ocupan de referencia para llegar a eso, porque no todos son expertos en formular, o sea, y también es como medio una alquimia, o sea, tampoco es un proceso Mm, como estructurado, o sea, no hay algo que tú pongas como ciertas cosas y te da los porcentajes o algo así, sino que ellos como que hacen una ingeniería reversa, por eso ocupan competidores, porque en el fondo dicen, bueno, si la barrita de Wild Foods tiene la lista de ingredientes, lo bueno que tiene es que viene ordenada por el ingrediente principal hasta el menor, entonces después veían claro, la tabla nutricional y por ahí estimaban unos cálculos, hacían su ingeniería reversa y parten de ahí, parten de esa base. Después buscan ingredientes, ya sea de sus contactos que ya tienen, pero siempre se quedan ahí y nosotros nos fuimos dando cuenta que en el fondo, ay, mi gato, ay, el gato me araña, perdón. Y lo que nos fuimos dando cuenta era que lo principal era encontrar ingredientes, encontrar la forma de claro. hacerlo y Ahí está la llegar a esta necesidad. fórmula. Sí. Claro. Antes de eso, las priorizaciones sí venían un poco más de la mano de la necesidad que tenía Notco en su propia compañía para hacer el proceso. Entonces, por Claro, para ejemplo, una herramienta interna. sí, claro, era una herramienta. Entonces, por ejemplo, Elevate funcionaba separado de todo, pero ellos sabían que necesitaban optimizar lo que iba a salir a la escala. Después hay otra herramienta interna que es el catálogo de ingredientes, que en el fondo ahí las personas hacen como el inventario, después hay otra que es como la bitácora donde guardan fórmulas, y estaban todas hechas como según el momento en el que estaba la empresa y la necesidad que había. Pero ya Discovery y Concept nacieron desde el hecho de querer poder externalizar, o sea, de poder vender este producto. Entonces, Concept nació desde la necesidad de decir, oye, hay empresas que sienten que se están quedando afuera, que están perdiendo Mm, mercado y que no están siendo competitivas ni tampoco innovadoras.
porque la innovación empezó a ser, digamos, como el diferenciador de la industria alimenticia de las nuevas marcas, porque las tradicionales, probablemente la Claro. innovación que tú ves es como, hice un helado, la colaboración, no sé, de Milka con, ay, bueno, Savory o Bresler, no sé, alguna marca de allá, por ejemplo. Como, ¿cuál es la innovación? Ahora hicieron uno de Baileys, ahora hicieron uno con Oreo, y como que esa es la innovación, pero no es que salgan a romper una nueva categoría o un nuevo sabor o algo que tú digas, wow, acá entraron, acá está los alimentos fitness, porque digamos que se dieron cuenta que toda la gente está preocupada, digamos, como de sentirse como sano o bajar el azúcar. De hecho, es siempre reactiva. O sea, o lo más común es que tú veas que las empresas de alimentos están siendo reactivas, ya sea a la regulación o a los cambios, digamos, que ocurren en los precios de los ingredientes. Digamos que esas son sus problemáticas porque no están pensando en innovar, porque algunas son demasiado Ah, grandes y claro. saben que están Es lo que aseguradas. mismo que comentabas, claro, está muy caracterizado el mercado y finalmente son dos tipos de usuario que podrías tener un usuario de Giuseppe para el tercero muy distinto, porque es distinta la Mm, perspectiva de tener esas empresas, como comentas, que están más desde donde surge Concept, más para ver la innovación, porque está intentando ujú. ingresar al mercado, versus empresas, hablamos de los gigantes alimenticios, que obviamente van a tener otro tipo de no innovación, sino de productos que son secundarios a otros productos, algún producto con un sabor nuevo en base a, pero no una innovación real. Entonces, eso es muy Sí, interesante porque, claro, ahí me doy cuenta que de todo lo que fueron armando partió de una necesidad interna y qué partió de cosas que luego dijeron, ok, esto puede ser también una necesidad del usuario como empresa ah, alimenticia, digamos, y lo tenemos que incorporar. Entonces, claro, es una evolución distinta, sí. digamos. Sí, ha sido, yo creo que ha sido como el mejor camino, que igual fue como dándose en los últimos tiempos, porque en el fondo Notco primero como quiso hacer una empresa de alimentos por sí sola. Ellos veían la IA como, digamos, ya, la herramienta que me ayuda a llegar a esto, pero lo que ellos querían era, bueno, ser la marca que se posiciona cambiando, digamos, como la industria alimenticia, el decir, bueno, no tienes que tener todo desde origen animal, sino que yo te puedo dar una alternativa que es igual de buena. Y claro, empezó este cambio, digamos, con el boom de la inteligencia artificial en sí, que era partido 2024, 2023, cuando partió como OpenAI y salió ChatGPT, fue Sí. como, hey, nosotros esto ya lo estamos haciendo, pero no, digamos, como, no sé, no era como algo masivo, porque en el fondo es muy específico. Y es donde se dieron cuenta, bueno, en realidad nosotros ya tenemos una inteligencia artificial que es especialista en el desarrollo de alimentos. Entonces ahí fue donde, bueno, empecemos a ver dónde esto puede irse hacia digamos, marcas que quieran utilizarlo. Y eso también ocurrió cuando estas grandes marcas se empezaron a acercar a Notco para que les hagan productos. O sea, esas colaboraciones que les mostraba, por ejemplo, con Mars o con Ferrero o con, digamos, con Starbucks y otras cosas, es porque ellos no tuvieron la capacidad de hacer el producto, hacer los cambios que el producto necesitaba. No lo pudieron hacer con sus equipos por la forma en la que trabajan y lo hicieron con Notco. Y ahí es donde salieron como, no sé, por ejemplo, Kraft Heinz, que haya externalizado, digamos, como toda su línea de plant-based, es porque sus personas no pudieron lograrlo en un tiempo, digamos, razonable para la empresa. Entonces fue como, bueno, ¿por qué estos chicos lo hacen bien? Y fue, bueno, lo hacen bien porque uno tienen unos genios que son que son las personas que hacen research, pero también porque tienen la plataforma, tienen a Giuseppe de su lado. O sea, se ocupa Giuseppe, digamos, como cuando se hacen estos proyectos como de consultoría, se utiliza de punta a punta. O sea, se parte con concept, se empieza a idear, se empiezan a hacer, o sea, a veces yo creo que han hecho hasta unos 200 conceptos para llegar a lo que se va a hacer y finalmente hacen el producto que es el que se llega a comercializar y así también hacen estas como colaboraciones, no sé, hace poco salió algo con Netflix por Stranger Things, entonces han visto ese potencial de que si las cosas se pueden hacer rápido, o más rápido, digamos, se pueden hacer de una manera menos tradicional y eso es gracias a tener la inteligencia artificial como una herramienta que utilices como en tu día a día.
100%. Y es medio inevitable ese camino porque también la realidad es que partían de esa herramienta interna, entonces no es que lo pueden ir para atrás y vamos a armar algo nuevo para ofrecer esto porque hay un DI y podemos ofrecerlo como un servicio en sí, sino que, ok, bueno, esto ya existe, ¿cómo lo podemos pensar también para llevar un producto a ese mercado? Es súper interesante. Hay una pregunta, acá hay alguien que es consumidor de Notco, así que Eh, eh, aunque sigo comiendo mayonesa, bueno. Está bien. Y la pregunta por si están internamente están satisfechos con la creación de productos, comillas, abro comillas, copia, o si también buscan crear productos con la misma filosofía de Notco, pero que no sean, digamos, Notco 1000, o sea, es la Not medio, la Not... si alguna vez, pregunta si alguna vez le pidieron a Giuseppe alguna recomendación así. Sí, o sea, de hecho, claro, en los últimos años se dejó como hacer digamos, como hacer esos alimentos que fuesen el reemplazo de lo cárnico. Porque de hecho, sí Claro. partió la filosofía, era como, yo quiero sacar el animal de la ecuación, para eso voy a hacer que este producto sea idéntico al otro, sin esa parte. La línea de producto que ha nacido como de no ser la copia de, sino es la de las protein bars y los shakes, Mm, que, o sea, como toda esta línea de alimentos funcionales, eso nació desde que Notco se quería posicionar en esa parte del mercado, porque, bueno, al menos en Chile había una sola marca, bueno, había una marca nacional que tenía como, que era importante, que era la de Wild Foods en barritas de proteína, y luego las otras eran internacionales, y ahí de que se dieron cuenta que tenían demasiada azúcar. Entonces, como que en el fondo está bien, puedes tener, no sé, 15 gramos de proteína, pero tenían, no sé, como 10 gramos de azúcar. Y claro, eso obviamente te hace el boost de, me siento energizado o me sació, pero después tenías el sugar crash y era como, bueno, la de Notco, por ejemplo, ¿en qué innovó en eso? Es que utilizan un ingrediente que realza el dulzor, por ende no necesitas usar tanto azúcar. De hecho, creo que claro, como que son 15 gramos de proteína y creo que son como 2 o 3 gramos de azúcares en general, pero no se ocupa azúcar, se ocupa sucralosa, stevia y palanitosis, que es el que hace como que se realce este sabor. Entonces, esa línea mm. ya nació de Notco quería ingresar a los alimentos funcionales, después sacaron los shakes y hace poco sacaron una Not Milk como reforzada en proteínas. Y bueno, no sé ahora si van a seguir sacando alimentos porque están sacando como muchas cosas colaborativas. O sea, por ejemplo, también sacaron esta línea de Nut Squares, que son unas barritas como más de chocolate, como más indulgentes, que esas también tienen proteína. Y ahí es donde salió la colaboración con Netflix, con Stranger Things y así. Entonces ahora como que están más como en colaboraciones. Salió algo con Doritos, más que hacer como un nuevo producto de ellos porque están consolidando las categorías en las que ya les ha ido bien. Claro, las que ya ingresaron y ya tienen la presencia. Sí, y sí, pues ya se aprobó que funciona. Bueno, muchísimas gracias, Dani. La verdad, como te comenté, me parecía súper interesante como caso también para cerrar, pues una perspectiva esta, como decías vos, uno viene mucho de trabajar, y creo que muchos de los que estamos acá hoy, de trabajar en productos digitales o en productos que son servicios, telefonía, banca, bueno, un montón de los que trabajamos en Research y UX, tenemos más experiencia en ese tipo de servicios y productos digitales, y me parecía súper interesante dar una experiencia que no era de un producto digital, o que es un producto digital, que Giuseppe es finalmente un producto digital, pero que tiene un impacto directo en productos físicos que se desarrollan a partir de ese research que acompaña a Giuseppe, y aparte de eso todo, desde la perspectiva que traen ustedes de la TAM, en una industria que está con súper gigantes de Unilever, que comentábamos, o sea, que realmente es una industria donde la innovación es complicada. Entonces, me parecía súper disruptivo y por eso me pareció muy bueno para cerrar, y cumplió 100% con mi expectativa, así que mil gracias, Buenísimo. Dani, por todo lo que nos comentaste. De nada, espero que les haya gustado, chicos, a todos los que estaban participando. Y bueno, cualquier comentario, duda, algo más que quieran saber, me pueden contactar por LinkedIn. Y bueno, feliz de que igual sigamos como participando en instancias así, porque digamos que la AI, si bien el boom está en Silicon Valley, bueno,
Creo que acá en Latam también estamos haciendo cosas buenas, Hacemos así lo que nuestro, claro, sí, sí, sí. hacemos lo nuestro también y entre todos vamos a seguir como, creo que revolucionando nuestras industrias de distintas maneras, así que muchas gracias. Gracias por el mensaje, Dani. Bueno, y con Nada, eso vamos cerrando el primer día. Bien. Mañana ya vamos a hacer la segunda jornada. Nos vamos a encontrar en este mismo espacio, mismo horario. Todos los que accedieron hoy pueden acceder usando el mismo enlace, el mismo acceso. Igual les va a llegar un correo de recordatorio mañana para que accedan a la mañana, pero vamos a iniciar el mismo horario que iniciamos hoy, que es a las 10 a.m. hora de Argentina, Chile y Brasil, 8 a.m. hora del Perú y de Colombia, y son las 7 a.m. hora de México, que pobres los tenemos para entrarse temprano. Así que vamos a tener un montón de charlas también mañana muy interesantes, temas de research. Espero que todos hayan disfrutado el día de hoy, que se vayan a sumar. Vuelvo a agradecer a los sponsors, a ICBC, Swiss Medical y Kentricos por el apoyo en el armado del evento. Y nos vamos a encontrar en este nuevo espacio mañana. Así que muchas gracias a todos por participar. gracias, chao. Chao.